Hermanos, Shalom, hermanos, toda la bendición para ustedes. Y en este momento vamos a estar compartiendo algo acerca del Talmud de Jerusalén. Como conocemos, el Talmud lo que tiene el Talmud para darnos. ¿Qué es lo que es el Talmud? Vamos a hacer un zoom en la pantalla. ¿Qué es el Talmud? No es un libro, son muchos libros que conforman todo el Talmud. Viene a ser una serie de instrucción y enseñanza. Es una obra que confiere varios volúmenes, tomo o libro, y dentro del mismo recoge una serie de instrucciones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres que son parte de la. Entonces, cuando hablamos del Talmud, estamos hablando de un código legal religioso elaborado entre el siglo III y el V por un personaje, pero que luego involucran a otros a lo largo de todo esto, a lo largo de 1500 años, vuelvo a repetir. Lo otro es que cuando hablamos del Talmud, existen dos ediciones. Una primera edición es el Talmud de Jerusalén, al cual nos vamos a referir hoy a algo de él. Y la otra edición es el Talmud de Babilonia o Talmud Babli. El Talmud de Jerusalén, al igual que el de Babilonia, abordan leyes, tradiciones, costumbres, y de allí surge el concepto de alajá. Estos vienen a formar lo que se conoce como la Torá oral, que en hebreo se conoce como la Torá Shebal Peh. Cuando alguien dice vamos a estudiar el Talmud, está hablando de la Torá oral, que ya no sería oral, sino que en su momento empezó a transcribirse por diversos motivos, que ahora se lo llama Talmud. Sería imposible entender la Torá escrita sin la Torá oral, porque la Torá escrita carece de explicación. O sea que se requiere de la Torá oral que explique la Torá escrita. La definición de la palabra Talmud viene del verbo lamar, que significa él enseñó, es una palabra aramea. El Talmud son los estudios de las tradiciones Shebal Peh, oral, ley oral, de todos los rabinos de todos los tiempos. Según los judíos, eso viene del monte Sinaí. Dios le dio la Torá escrita y junto a la Torá oral le dio las instrucciones de cómo observar y guardar los mandamientos. Esta palabra Talmud, viene la palabra Talmid, que es estudiante en singular, y Talmidín es estudiantes en plural. Y si es mujer, es una Talmidá, una estudiante. Y el plural femenino es Talmidot, que es estudiantes. Entonces, todo aquel que estudia el Talmud es un Talmid. Amén. ¿Cómo se transmitía la ley? Uno de los grandes incógnitas, ¿no? Todo comienza en Éxodo 18, 19 y 20, y cuando le dice Yetro a Moisés, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está acá. Pues te cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. ¿Cómo tenía que transcribir o transmitir? Esto se hace vía oral. Revolvemos Yebal Peh.
Verso 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Reina Valera, 960, lo que dice. ¿Por qué en todo tiempo? Porque Moisés no iba a ser eterno, siempre iba a estar. Esto se iba a repetir de generación y de generación. Y ese grupo que iba a preparar Moisés era el que iba a llevar los negocios del pueblo. Cuando hablamos de negocio, hablamos de asuntos, de problemas complejos, o de problemas que realmente antes de llevarlo a Moisés pasaba siempre por el tribunal, que son los 70 ancianos. Así Moisés oyó a su suegro, entonces se hizo de 70 ancianos. En lugar, en hebreo es la palabra Knesset o asamblea. Pero cuando ya Moisés muere, le pasa a Josué, el cual también hizo ayudar de 70 ancianos, se hizo ayudar de ellos. Cuando muere Josué, comienzan los Sequinim, que serían los ancianos. Luego estos leyes pasan a los Nebilim, que son los profetas. Luego de estos a los Knesset Adolá, o la Gran Asamblea. Por esta reunión era hasta de 120 ancianos. La asamblea ordinaria era de 70 ancianos. De esta gran reunión pasa a los Jajamí, que está en plural, de Jaján, que significa sabio. Pasa el tiempo y de esta, y llega el tiempo de los Sugot, que son parejas, que específicamente se refiere a pares, a 5 pares de rabinos, pero hablaremos de las dos más destacadas que tienen más relevancia, que son de Gilei y Shammai, las dos casas principales. ¿Por qué se empezó a escribir? La ley oral quedó anotada. Tuvo que serlo para no perderse del todo. Durante muchísimo tiempo, los sabios judíos hicieron todo lo posible para que ella no fuera registrada. Temían que, una vez anotada, la ley oral perdiera con el tiempo, su carácter original. Consideraban que por el hecho de ser anotada la ley oral, ella se perpetuaría. Por eso afirmaron que las leyes verbales no pueden ser anotadas. Las terribles persecuciones por parte de los romanos, los judíos tuvieron que soportar, por un lado, la ausencia de una autoridad central válida para todos los judíos, la diáspora. Por el otro, obligaron a rabís a anotar lo que no se debía ser anotado, a convertir la ley oral en ley escrita. Esa fue la causa, ¿cierto? Esa fue la causa del por qué por la tremenda preocupación, persecución que tuvieron los judíos, porque pensaron en su momento que nadie iba a sobrevivir. Entonces, ese día es llamado día de duelo para los judíos cuando se empezó a escribir. Y lo que afirma un rabino, porque estamos minimizando al colapsar la mente y convertirla en un libro escrito por personas. Sin embargo, cada vez que se piensa, opina, analiza, vives esa Torá. Es tan alegre como el día que fueron entregados en el monte Sinai. Por eso la Torá oral es el aporte nuclear, central de la Torá bíblica. Luego de la destrucción del templo por manos del emperador Tito en el año 70 después del Señor, en este tiempo desaparecieron los sacerdotes, saduceos, la casa de Shammai, y solo quedaba la casa de Gilei, el apodado el anciano. Los Tanaín, singular de Taná, que se menciona en la Mishnah, aproximadamente el año de 1 a 200 después de Cristo, el periodo de los Tanaín, también conocido como el periodo Mishnai, posterior al periodo de Sugot, que serían las parejas. Los Tanaítas fueron los que empezaron a transcribir la Torá oral. Al quedar esta casa, la de Gilei, del año 100 después de Cristo, pasa a Rabbi Akiva en el año 132 después de Cristo.
En aquellos días viene en su ayuda Rabí Yohanan ben Zakkai con su academia talmúdica de Yab. Comprendió esta academia, se la tenía por muy sagrada, tan sagrada que muchas veces muchos decían que era casi igual que el templo. Seguimos, dice, comprendió que destruido el templo quedaba un solo centro capaz de unificar a los judíos, y era la ley oral, reuniendo a cada jajam, Tanaín, los cuales tenían una parte de la Torá. Por ejemplo, uno tenía la mitad de Bereshit, otro la de Shemot, etc. Y así cada uno fue exponiendo y escribiendo a lo que se llamaba la Mishnah. Son los rabinos que tenían parte de la Torá oral, Shebalpé, que decidieron plasmarla por orden de Ben Zakkai. Ya en el 220 después de Cristo, el 500 después de Cristo, la primera generación de los Moraí, que son los que se mencionan en la Gemara. En el Talmud, una morá se refiere generalmente a un ayudante de maestro. ¿En qué lo ayudaba? En copiar, en recopilar. El maestro podía exponer su pensamiento brevemente y la morá entonces podría repetir en voz alta para el beneficio del público y añadir la traducción y la clarificación cuando fuera necesario. Entonces el Amoraí, aquellos que dicen o que comentan, recopilaban los dichos de los Tanaí y las ordenaban. Los Seforaín son los que agarraban las discusiones de los Amoraí, a los que se escribió de los Tanaí. Ellos empiezan a corregir, a esta corrección que hacen se llama Gemara. Y la juntan con toda la recopilación ordenada y corregidas, que es la Gemara, las juntan con los Tanaim, que viene a ser la Mishnah, y la unen con la Mishnah, con la Gemara. Alrededor del 200 después de Cristo, se van a Galilea, redactan la unión a lo que se llamó la Mishnah con la Gemara, cerca del año 400 después de Cristo, y se llama Talmud de Jerusalén en honor al gran rey. O sea que tomaron las redacciones de los Tanaítas y de los Amoraín, de los que están en la Gemara, y los dos hicieron uno. Se llama el Talmud. ¿Cuándo se terminó de compilar? Cuando tardaron en hacer al Talmud 80 años ser compilado. Primero la Mishnah, el autor Rabí Yudá Hanasí, en 60 tratados. Solamente poseía 600 tratados que resumen. Pero se tuvo que reducir, y tenían razón los rabinos de reducir la ley oral. Se iba a perder mucha esencia. Dice 600 condensación, nadie lo puede agregar, solo interpretar. 600 tratados se condensó en 6. La Mishnah es la base en esa condensación, nadie lo puede agregar, solo interpretar. Nadie puede agregar ni quitar, solo se interpreta. Los grandes eruditos dicen que habían dos motivos principales. Quien se dio la tarea de escribir fue Yehudá Hanasí, es porque él ve que con lo sucedido a través del Imperio Romano, la revuelta mataron a muchos rabinos, y como todo se enseñaba de forma oral, dijo, vamos a empezar a escribir. Y ahí es que surge la Mishnah, Gemara, lo que se denominó como Gemara, que es la explicación de la Mishnah, obra compilada por Rabino Rab Ashi, que son los compiladores de la Gemara. Aquellos eruditos que son los autores de distintas interpretaciones de la Mishnah reciben el nombre de Amoraí, intérprete. Está en un solo tribunal, esto no se hace solo, no es un tribunal donde se presenta. Entonces tenemos la Mishnah más la Gemara conforman el Talmud.